Bien, volviendo un poco al tema, ya que en el video pasado estuvimos hablando un poco de los gabinetes de las computadoras. En este nos vamos a centrar un poco en lo que es en la placa madre, en el componente que se coloca básicamente en el centro del gabinete, lo que sería el cuerpo de la computadora. Básicamente una placa madre es un circuito impreso, que estos circuitos se llaman buses de datos, que interconectan los componentes electrónicos. Básicamente lo que hace es, al interconectar los componentes electrónicos, ayuda a la comunicación. Los buses son los caminos por cuales la energía, la electricidad, los datos van a circular entre dispositivo y dispositivo, por ejemplo entre el procesador y la RAM. Bien, estos componentes pueden estar interconectados tanto que estén soldados a la placa o tanto que sean socket, que estén incorporados por socket. Por ejemplo, hablaríamos de una tarjeta de expansión o una placa madre, o una tarjeta de video. Algunos componentes que se pueden agregar en la placa son la CPU, que va en el centro, que básicamente es considerado el cerebro de la computadora. CPU tenemos normalmente dos empresas muy grandes que trabajan en este tipo de cosas, que sería el gran y conocido Intel y el gran conocido AMD. Eso se va a hablar un poquito más, la diferencia después, cuando entramos en el tema de procesador voy a hablar un poquito más la diferencia entre ellas. Bien, también podemos colocar en una placa madre la RAM, que es una ubicación temporal para el almacenamiento de datos y las aplicaciones, y los datos de las aplicaciones. Bien, también tenemos las ranuras de expansiones, que nos brinda una ubicación adicional para conectar componentes nuevos. Por ejemplo, si estamos hablando de una tarjeta de expansión de USBs, podemos colocar componentes nuevos, ¿no? Estamos hablando de periféricos como mouse, teclado, inclusive las impresoras se están conectando por USB. Bien, y otra cosa que vamos a tener ya básicamente soldados a la placa son los conjuntos de chips. Cuando hablamos de conjunto de chips, hablamos de todos los chips, tanto chips de sonido, chips de video, todos los chips que estén incorporados. Pero hay dos grandes chips que resaltan en una placa madre y son los más conocidos, que es el puente norte y el puente sur. Son chips que están ubicados en la placa. El puente norte, el chip del puente norte, lo que hace es controlar todo el acceso de alta velocidad de flujo de datos. O sea, todos los datos que fluyen a altas velocidades, el chip norte se va a encargar de eso. Que sería, cuando estamos hablando de datos de alta velocidad, estamos hablando normalmente de la RAM y de la tarjeta de video, que son los componentes que trabajan a altas velocidades, que no pueden quedar atrás. Si estos componentes son lentos, nuestra máquina va a ir lenta. Ahí es cuando entramos un poco en el contexto de que te dicen, mirá, si le cambias la RAM a tu máquina, capaz que le aumentas un poco más la velocidad. Es cierto. Bien. Y también nos va a controlar la velocidad en cual la CPU se puede comunicar con los demás componentes, porque si tenemos unos buses de datos que se conectan al puente norte un poco lentos, entonces esto va a controlar la velocidad en cual se puede manejar ello. Bien. Y tenemos el puente sur, que nos permite la comunicación entre la CPU y los dispositivos de menor velocidad. Cuando hablamos de dispositivos de menor velocidad, estamos hablando, por ejemplo, de los discos duros. El disco duro puede ser lento, obviamente, mientras más rápido es mejor. Pues si hablamos de un disco duro, no nos va a influir tanto la velocidad de la máquina. ¿Cómo se nota eso? Pues si tenemos un disco duro y tenemos todos los demás componentes en orden, de buena capacidad, la computadora nos va a fluir perfectamente. Pero si le aumentamos la velocidad del disco, por ejemplo le ponemos un SSD, que es un disco electrónico, va a andar mejor la máquina. Pero aún así no va a sentir el peso de que los datos vayan lentos. Y también estamos hablando de todo, y también estamos hablando de los puertos USB. Cuando hablamos de los puertos USB como dispositivos de menor velocidad, estamos hablando todo lo que se conectan
en los USB. O sea que estamos hablando de las memorias flash, irónico su nombre. Estamos hablando de todos los periféricos, tanto mouse, teclado, las impresoras. Y también otro dispositivo de menor velocidad es la ranura de expansión. ¿Tá? Ahora voy a dejar un cuadrito donde más o menos se vea el diagrama, que también está en la plataforma de Cisco. Capaz ahí la pueden ver. Y si no han entrado, pueden poner pausa en el video y chequear más o menos cómo trabajan el puente norte y puente sur. ¿Tá? Bien, existen muchas variaciones de placa madre que se desarrollan a lo largo de los años. ¿Tá? Más o menos existen unos 5 factores comunes para las placas madre. Cuando hablamos de factores, se acuerdan que estamos hablando un poco de los tamaños, ¿no? Hay muchos en realidad. Pero dentro de estas variaciones hay muchos tamaños. ¿Tá? Tenemos la EATX, que es de 30 por 31 centímetros. ¿Tá? Esta placa es inmensamente grande por el hecho de que se le puede colocar 2 procesadores. ¿Tá? Eso la deja inmensamente grande. Tenemos la ATX, que normalmente es la más común, que es de 30 por 24 centímetros. Y tenemos las micros ATX de 24 por 24 centímetros. Tenemos la minis ITX de 17 por 17 y las ITX de 21 por 19 centímetros. Cuando hablamos de la minis ITX, inclusive la más común es de 17 centímetros, 17 por 17, pero inclusive hay otras más chicas aún. Bien, como vemos acá en el simulador, en el jueguito, tenemos, cuando estamos en la selección de placas, tenemos la parte de los tamaños, ¿tá? SATX, normalmente, esto es una variación de la ATX, ¿tá? Entonces va a estar entre los 30 a 24 centímetros, ¿tá? Inclusive si vamos bajando vamos encontrando otros, micro ATX, mini ITX, micro ATX, los tamaños, ¿tá? Los chipses, son los modelos de los chipses que trabaja el puente norte y el puente sur. Las empresas, ahí podemos encontrar información de los chips, ¿tá? Y esto es un factor bastante crucial cuando queremos armar una máquina, ¿tá? Inclusive hay gente que se prefiere comprar un gabinete muy grande para después no tener problema con la placa, pero los gabinetes muy grandes tienen su precio elevado, ¿tá? Entonces, teniendo la placa que más o menos tenemos en mente para comprar y sabiendo los modelos y las medidas, por ejemplo en el gabinete que estamos trabajando acá, que es un gabinete de torre completa, un EATX que abarca 2 procesadores es incompatible porque es muy grande la placa, ¿tá? Entonces lo que podemos hacer es pensar primero en la placa y después en el gabinete. Es bastante eficiente pensarlo de esa manera, ¿tá? Bien, colocaríamos la placa. Bien, y acá tenemos una placa colocada en un gabinete, ¿tá? Esto es lo que le decía, el gabinete da justo de 30 por 24. O sea, si es un poquito más grande, ya nos quedamos sin espacio en el gabinete. ¿Ah? Y bien, un poco es eso. ¿Ah? Que no se alcanzan a ver los circuitos, ya que la aplicación no es muy eficiente, pero normalmente hay toda una conexión de la CPU. Nos conectamos todo a las RAM, a los demás chips. ¿Tá? En la aplicación no se alcanza a notar mucho los chipses, importante, pero el chipse norte, el puente norte, es el que más se logra notar por el hecho de que al trabajar con dispositivos de altas velocidades siempre está debajo de un disipador, siempre hay algo que le disipa el calor, ya que levanta temperaturas ese chip, que sería donde estaría esto, este disipador acá. Bien. De momento vamos terminando con el tema de placas. Espero que se logre entender con
con los videos y un poco de imágenes para ir incorporando un poco de dinámica antes de hacer simplemente una clase solo hablada y que no pueda mostrar imágenes. Entonces, de momento con este tema prefiero hacerlo así las clases.